Y la culpa no te la quiero echar yo a ti, pero tu definición de liberalismo es la culpable. No. Eso de respetar el plan de vida de todos los demás es muy complicado. Sí, porque todos sabemos que ellos están mal y nosotros estamos bien. Ese es el problema. Exacto. Y que el único plan de vida que vale la pena es el mío, ¿no? Así es, así es. ¿No? Pero está muy complicado, ¿no? Ahora que lo he estado viendo, pues en realidad no hay, no hay ninguna comunidad, ninguna sociedad realmente liberal, oye. No, estos son principios que digamos, su cumplimiento no es, ¿cómo se llama? Pues no existe. Es decir, Históricamente, sí, no, no existe. De hecho, pues no existe ninguna economía liberal. Todas son economías intervenidas, pero hay unas que tienen, pues ya ves que hay índices de libertad económica, ¿no? sí, claro. Hay la correlación entre mayor índice de libertad económica y mayor crecimiento del PIB, es clarísimo. ¿No? Y cuando te pones a ver la intervención del Estado, ¿qué Estado realmente está procurando eh, salvaguardar la libertad de los individuos? ¿No? ¿No? Todos De traen hecho, ahí. en un contexto democrático, un candidato que ofrezca libertad y otro que ofrezca subsidios, ¿quién crees que va a ganar? Pues el segundo. El segundo, El problema, ¿sabes qué? claramente. Es que la libertad da miedo. O sea, muchas personas dicen, no, mejor que otro se encargue de mí. O ¿Es sea, cierto porque eso? eso de encargarme yo de mí mismo, no, no. Pues que además tampoco estamos educados para eso. Y de Sí, hecho, estaba yo pensando también, en realidad el nombre tampoco nos hace mucha justicia, porque eso del liberalismo, pues que claro que nos remite a la idea de la libertad y todo lo heroico que puede ser eso y demás. Pero en realidad, el principio que realmente debería movernos y por lo tanto el nombre correcto debería ser algo como respetabilismo, porque, porque de eso se trata, ¿no? De respetar el plan de vida de los demás, ¿no? O sea, lo que yo voy a hacer y el principio rector, ¿no? Mi brújula debería estar orientada a respetar el plan de vida de los demás, no a defender mi libertad, ¿no? claro, claro, claro. Sí, sí, pues sí. Hay muchos asegúnes ahí. ¿Quién sabe, como en todos los casos, quién sabe quién habrá inventado el nombre de liberalismo? Creo que se inventó en España. Pero y con qué intención y todo, pero después ya termina significando muchas cosas. Y es como, por ejemplo, el caso del cristianismo. A los cristianos les llamaban cristianos de forma peyorativa. Ok. Era casi un insulto. Y ahora, y bueno, después en cierto momento se convirtió en motivo de orgullo, ¿no? Pero fíjate que en ese terreno de las intenciones, yo he reflexionado desde hace tiempo que la responsabilidad puede ser una responsabilidad antecedente y consecuente, ¿no? La antecedente respecto de tus intenciones y la consecuente respecto de tus resultados. Entonces, Ok. cuando tus intenciones son buenas y los resultados son buenos, pues no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando tus intenciones son buenas y los resultados son malos? ¿No? O sea, a lo mejor las intenciones de un padre cuando dice hay que controlar los precios porque a la gente no le alcanza, son buenas, pero el resultado es nefasto, ¿no? Entonces, cuando las intenciones son buenas y los resultados son malos, pues ahí hay algo que tiene que asumir la responsabilidad del que lo haga. Y también, desde luego, cuando las intenciones son malas. Ahí, fíjate, es muy interesante porque cuando las intenciones son malas, digamos malas, pero los resultados son buenos, pues es muy interesante esa situación, porque es la que describe Adam Smith, ¿no? Cuando dice que ganamos más de la preocupación por sí mismos del carnicero, ¿no? Este, cuando preocupándose por sí mismos compiten, ganamos más todos que de su altruismo, ¿no? Entonces ahí podrías estar ante una situación en que la intención
pues pareciera mala, pero el resultado es bueno, ¿no? Entonces ahí, desde el punto de vista económico, pues eso se llama competencia, ¿no? Y desde el punto de vista moral o ético, pues yo no sé, ahí, pero ese es otro ámbito, ¿no? Este, desde luego, cuando las intenciones son malas y los resultados son malos, pues tampoco hay mucho que decir, ¿no? Pero a mí me parecen esos temas interesantes, porque hay mucho, ya ves que dicen que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ¿no? Claro. Y Oye, pero ahí, fíjate, regresando, a mí me encantó la definición, de liberalismo y además me quedé pensando, eso además tendría implicaciones hasta para pensar y desarrollar la educación a las personas, ¿no? Deberíamos primero entenderlas como individuos que necesitan desarrollar un plan de vida, ¿no? Y preparar a las personas para desarrollar su plan de vida. Y necesitamos definiciones de qué es eso de plan de vida, que ¿no? implica definir sus fines y sus medios, ¿no? Entonces, pues es una cosa que es intrínseca pues de la vida del ser humano. Tiene esa responsabilidad. Bueno, Entonces, pues algunos lo harán muy acorde a lo que a como tú lo haces y otros de manera muy distinta. ¿Qué vamos a hacer al respecto? De ¿qué hecho, el vamos a hacer? liberalismo nació en un contexto de guerras religiosas y su intención era poder lograr la coexistencia y evitar la guerra civil, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos si pensamos tan distinto, pero tenemos que coexistir y aspiramos a convivir y aún más aspiramos a cooperar? Y Y no entonces, morir en el intento. entonces los padres de la escuela de Salamanca empezaron a desarrollar principios que ya un siglo después o más se llamarían liberalismo. Pero nos sorprendería saber la enorme cantidad de principios hoy universalmente aceptados por las escuelas por las diversas escuelas, como por ejemplo la teoría subjetiva, la teoría del valor subjetivo, nació en la escuela de Salamanca. ¿Sí? Por ejemplo, todo el tema relacionado con la política monetaria. Al padre Juan de Mariana lo metieron a la cárcel por andar diciendo que cuando el soberano envilecía la moneda, estaba robando al pueblo. Entonces lo metieron a la cárcel. Y luego lo sacaron y dijeron, si te sacamos para que te retractes. Entonces ya lo pusieron ahí en un ámbito público y dijo, el, a mí, creo que algunos entendieron que yo había dicho que cuando el rey envilece la moneda, está robando al pueblo. Bueno, pues quiero decir que eso es exactamente lo que quise decir. Y pues va para el bote otra vez de regreso. Entonces es muy interesante qué fue lo que motivó que naciera toda esta idea poderosa, ¿no? Como le llamas, que terminó llamándose liberalismo. Pero en fin, Bueno, pues ahí están las fuerzas y por eso yo creo que vale la pena o se vale llamarlas poderosas, ¿no? Porque nos inspiran, nos mueven, tomamos decisiones, son, ¿cómo llamarlos? Mojones en nuestra brújula moral, ¿no? Para sí, decirnos que sí, que no. Pues como yo hice un resumencito de lo que vimos la vez pasada, o de lo que A ver, cosechamos la vez pasada, a ver, se los voy a, a proponer acá, ¿eh? A ver qué opinan sus mercedes, muchas gracias. ¿no? Ah, espérate, está acá a ver, ahí está, ahí se ve, sí, se ve bien. ¿no? Y aquí los puedo estorbar yo maravillosamente. Eh, entonces, una de las cosas que creo
que estuvo interesante, pues es que además nos pidió que le diéramos oportunidad de explicarse, es Gerardo Gil, a propósito de los límites del crecimiento, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera lo que sí no se puede discutir casi nada, pues es que estamos en un planeta y que ese planeta es limitado y que no se ve que en un futuro muy cercano podamos empezar a consumir planetas, eh, ¿no? Y gastarlos. Y convivir en ese planeta significa, bueno, él usó además esta palabra, ¿no? Está saturado, saturado de humanos. Tenemos que compartir los ecosistemas. Eso no lo dijo nadie, pero creo que son elementos importantes, la idea de que pues tenemos que, en esta convivencia y compartición, tenemos que consumir bienes rivales, es decir, lo que alguien consume no lo puede consumir nadie más, y además son escasos, ¿no? Y eso nos lleva a tener que organizarnos, porque si no, lo que tenemos es una receta perfecta para conflicto. Nos vamos a pelear, a morir, ¿no? Primero porque, pues, si los recursos son escasos y además los bienes son rivales, entonces tengo que asegurarme de que yo tenga lo suficiente para vivir, y si es necesario matar al vecino, pues lo voy a matar. Entonces, y creo que era importante desde el principio, a lo mejor lo deberíamos haber aclarado entonces, ¿no? Que el chiste de estas reflexiones y del liberalismo y de cualquier otro conjunto de principios, pues es poder aspirar a vivir de manera armónica, y eso supone un orden político, ¿no? Un orden político en el que podamos pues tener certeza. Los alemanes le llaman a esto Ordnungspolitik. Ahí discuto con Luis casi a cada tramo, porque yo creo que más que el Ordnungspolitik, en español debería ser política de la certidumbre, ¿no? Tener certidumbre de que puedes vivir, de que no te van a matar en la siguiente vuelta, tener certidumbre de que vas a tener lo necesario para sobrevivir, para continuar tu estirpe, etcétera. Y entonces, pues ahí vienen las ideas eh, que hemos estado revisando, ¿no? Libertad personal, respeto irrestricto al plan de vida de los demás, y pues a mí me parece que son ideas francamente poderosas. Eso fue, digamos, un poco, mi plan era hoy plantearlo así un poco para recapitular, pero más que recapitular, poner estos elementos que creo que nos faltaron la vez pasada y no salieron espontáneamente. Luego, le encontré una manera de alimentar la discusión que tuvimos, el diálogo que tuvimos, a la inteligencia artificial, y esto fue lo que me dio. Me sacó estos puntos como los más notables, ¿no? Yo aquí subrayé algunos: libertad y educación para enseñar la libertad, ¿no? O educar y enseñar para la libertad, que yo creo que pues esto viene de la intervención de Mónica. La propiedad privada, que no es suficiente porque hay otros tipos de propiedades, distribución desigual de los recursos y la falta de ética en su uso, nuevos pensamientos, nueva ilustración, y otra vez la nueva ilustración acá: libertad de manifestación, creación e imaginación, límites del crecimiento, dimensión espiritual, nueva visión del pensamiento. Esto igual luego se los mando, a lo mejor les da curiosidad ver lo que la inteligencia artificial es capaz de producir con lo que nosotros le alimentamos. Y aquí está aquí está la inteligencia mía tratando de hacer ese resumen.
¿no? Y este va más o menos por cada una de las intervenciones de la cosecha, sobre todo. Esto es lo que surgió de la cosecha. Esta es claramente, no le puse los nombres, pero esta es claramente Mónica, ¿no? Aquí está lo de la libertad, la libertad se eduque. Yo me permití hacer ahí un poquito parafraseo para hacerlo un poco más fácil. Propiedad privada en condición, como condición necesaria, pero no suficiente. Leyes para encauzar las libertades. Eso me encantó. No sé ustedes cómo lo habrán visto, la, la, la idea de que surgió primero, que el liberalismo, la idea era proteger a los ciudadanos, a los individuos de los abusos del poder. El problema no es el número de habitantes que estamos. Bueno, aquí está la inteligencia orgánica, aquí la puse a trabajar, por lo menos en mi en lo que yo la pueda representar, ¿no? Este estuvo muy bueno, este fue el tuyo, Marco, ¿no? Todo lo que ha combatido el liberalismo y todos los que han combatido el liberalismo, ¿no? Las monarquías, el populismo, socialismos, etcétera. Y bueno, pues así está, esto se los puedo pasar. Y el plan para hoy era esto de los principios económicos del liberalismo. No sé si quieran que platiquemos un poquito de esto. Eh, Ahí anda Juan, nada más que no se ha dejado ver. Libertad económica, libre comercio, competencia como motor de crecimiento, ¿no? Estos serían los principios que hoy estaríamos tratando eh, pues de examinar de alguna forma, ¿no? Ese era el resumen que yo había preparado. Uy, ya se nos fue Luis otra vez, Muy buen resumen. ¿no? Y y la posibilidad de examinar los otros principios. Porque en los principios económicos, que eso lo estábamos ya platicando al principio con Marco, está lo que necesitamos para llevar a cabo nuestro plan de vida, ¿no? Y eso supone que necesitamos poder hacer cosas y eso a lo mejor se traduce en un principio de libertad de profesión, ¿no? De libertad de trabajo, de hacer algo que tú sepas hacer. Y también habla seguramente de tu capacidad y de tu libertad de poseer cosas para poderlas consumir, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo la ven ustedes? Mónica, No, sí, está muy bien tu resumen, ¿eh? Muy, muy bien. Sí, pásanos. se los paso, se los paso. Pues si quieren, yo puedo comentar algo de lo que son los temas del día de hoy, como para, Sí, me encantaría. como para provocar reacciones. Venga. Digamos que la escuela a la que me he adscrito dentro de lo que es el pensamiento liberal en materia de economía es la escuela austriaca, ¿no? de economía. Entonces, lo que voy a decir pues, son ideas que he tomado de ahí que me parecen interesantes. La primera de ellas es que el orden económico es resultado ciertamente de la acción humana, pero no del diseño humano, No, de acuerdo. sino que es fruto de un orden espontáneo. Y eso es fundamental entenderlo. El desarrollo económico, el orden económico, no es el único resultado del orden espontáneo. Todos los lenguajes, por ejemplo, son fruto de un orden espontáneo. Todos los idiomas del mundo. Es cierto. El desarrollo de todas las culturas es orden espontáneo. O sea, la economía no es el único orden espontáneo. Hay otras realidades que son resultado de ese fenómeno del orden espontáneo, lo cual implica que la economía responde a leyes que no son mandatos humanos, sino que son leyes, digamos, naturales. O sea, la ley de la oferta y la demanda pues, es una ley natural, como la de la gravedad, ¿no? O sea, aplica siempre, claro, si podemos aprender a manejarla, ¿no? Pero no
podemos ir en contra de sus principios, ¿no? Entonces, la ingeniería social, que trata de inventar todo desde cero, ignorando las leyes de la economía, pues es lo que Hayek le llamó una fatal arrogancia. Entonces, esta idea es muy importante de entender, en mi opinión, porque es la que justifica que el Estado no deba intervenir en la economía o deba hacerlo verdaderamente al mínimo nivel posible, porque al hacerlo distorsiona el funcionamiento sano de la economía y no hay manera de que esas interferencias resulten acertadas. Esa es la primera idea que yo querría poner sobre la mesa porque me parece fundamental, ¿no? Si pensamos que podemos hacer ingeniería social ignorando las leyes de la economía, como por voluntarismo, ¿no? Pues entonces vamos a causar tantos estragos como los que Mao causó en China y como los que Stalin causó en Rusia, en la Unión Soviética, que son los dos mayores homicidas de todos los tiempos, por ignorar las leyes de la economía, generaron hambrunas terribles que mataron a decenas de millones de personas. Esa idea la... Me encanta. No sé si Mónica quiera comentar algo, pero... Pues sí, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el mercado, que es la base de la economía, no es perfecto, tiene fallas. Entre las fallas del mercado podemos encontrar que es la mala distribución del ingreso, los bienes públicos, las externalidades, la falta de información perfecta y más. Pero pues esas son las principales. Entonces, dado que el mercado no es perfecto, tiene que haber un regulador, ojo, porque yo creo que aquí la dificultad está en lo que entendemos por Estado, ¿no? Entonces, yo creo que primero es ponernos de acuerdo cuáles son las funciones que desde mi punto de vista sí tiene que asumir el Estado, puesto que hay fallas en el mercado no es perfecto. Y el simple ejemplo es que hacen falta el tendido eléctrico, ¿no? ¿O cómo? ¿Cada quien vamos a ponernos a generar nuestra electricidad? No. O sea, el mercado no es perfecto. Hay bienes que no tienen mercado, no existe el mercado. Y tiene que haber un intermediario ahí para que haya mercado ahí en esos bienes. Nada más que ahí hay que tener cuidado, porque los bienes, tú mencionaste en tu resumen solamente una característica de los bienes. A ver, voy a hacerla de profesor. Los bienes tienen dos características, todos los bienes, en mayor o menor grado, que son la rivalidad y la exclusión. La rivalidad tiene que ver con el beneficio que cada uno de nosotros obtenemos al consumir un bien. Hay bienes que tienen una rivalidad absoluta. Esos son los bienes privados, puros, ¿ok? La ropa que traemos puesta tiene total rivalidad porque en este mismo momento nadie más la puede usar. Pero hay bienes que no tienen esa rivalidad o tienen un diferente grado de rivalidad. Por ejemplo, un parque. Podemos estar varias personas al mismo tiempo disfrutando del parque sin que se vea afectado el bienestar que recibo de él. Y la otra característica que es la no exclusión. A ver, mucho cuidado porque aquí, si no entendemos esa característica, nos vamos a hacer muchos líos con lo que yo voy a decir. La exclusión se refiere a la dificultad que tiene el sistema de cobros para los diferentes bienes. A ver, ¿por qué no se cobra el aire? No porque no cuesta, y más en la actualidad tener aire limpio. O sea, una cosa es cobrarlos y otra cosa es lo que cuestan. No hay que confundirlo. Entonces, ¿por qué no cobramos el aire? Porque sería dificilísimo cobrarlo, no porque no tenga costo. Entonces, en base a estas dos características se clasifican los bienes. Y tenemos dos extremos, el público puro y el privado puro. Pero en medio tenemos una infinidad de bienes, muchos bienes, muchos. Entonces, ¿por qué se llaman bienes públicos? Y esa es una mala idea que tenemos en México. A ver, son públicos porque los pueden usar muchas personas a la vez. Que en México teníamos la mala costumbre que todo lo público lo entendíamos como estatal.
No, 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 a ver, no. Un cine es un bien público, pero la propiedad la tienen los privados. Entonces, mucho cuidado cuando hablamos de bienes públicos o bienes privados. Una cosa es, por ejemplo, los servicios públicos en muchas ciudades, y se ha visto que es lo más eficiente, es que sea el gobierno el que saca la licitación para que sea un privado el que lo da y se paga a través de impuestos. Fíjense cómo está la complicación. ¿Lo pagamos los ciudadanos? Bueno, pues que pagamos impuestos. Saca la licitación el municipio y lo da y da el servicio a un privado. Entonces, esta parte de los bienes públicos y privados es bien compleja y por lo tanto tiene que haber un ente que coordine eso que el mercado no. O sea, nadie vamos a ir a comprar un metro de banqueta, ni vas a ir a comprar un metro de desagüe. No hay mercado para todos los bienes. Esa es una falla de mercado. Y así como esa, las externalidades. ¿Qué tan importantes son ahorita? Pero si quieren no me robo el micrófono. Eso se les explico en otra clase. Bueno, yo creo que ahí el tema es, yo no sería tan tajante en si hay o no mercado. Digo, claro, en un momento dado hay mercados de cosas y no hay mercados de otras, ¿no? Pero a lo mejor de lo que sí valdría la pena es considerar la posibilidad, las dificultades, las fórmulas para crear mercados o no crear mercados, ¿no? Entonces, hay cosas cuyos mercados se pueden construir o formar muy fácilmente. Hay cosas cuyos mercados son difíciles y quizás imposibles de formar. A mí me gustaría ir un poquito atrás a la provocación que nos puso Marco, porque me gustó mucho ese ejemplo del lenguaje, ¿no? Incluso yo diría ahí muy atrás, la idea de natural, de leyes naturales, no, yo no la quisiera aceptar como que hay un nivel de leyes como a lo mejor pueden ser en el caso de la física, las leyes de la gravedad, eso suena muy natural porque pues, son parte de nuestro ambiente, del mundo, ¿no? Y así funciona eso, ¿no? Difícilmente podemos hacer otra cosa, como bien lo dijo Marco, nada más podemos jugar con ella y divertirnos con la gravedad y a lo mejor podemos volar. Nunca vamos a volar como aves, pero pues sí podemos hacer aparatos que nos hagan volar. Pero hay otras, diría yo, leyes que surgen naturalmente en el proceso evolutivo de la vida, quizás podríamos decir, ¿no? Que serían las leyes que rigen, si es que se puede hablar así, ¿no? De el funcionamiento de las especies en la vida silvestre, ¿no? Y la ecología, y eso no son leyes del carácter de las leyes físicas, probablemente no son tan predecibles como la física, pero tienen ciertas reglas, ¿no? Y esas fueron resultado de la evolución y de la formación de la vida. Y luego yo creo que podríamos agregar todavía otras leyes que son las sociales, ¿no? Que surgen de la vida en sociedad, particularmente de esta especie que nos preocupa tanto, que es la especie humana. Y ahí diría yo, ese ejemplo de los lenguajes me parece fantástico y creo que además nos hace pensar en una posibilidad, porque en la medida en que los lenguajes se generalizan y se establecen y nos permiten hacer una comunicación e incluso hacer cosas maravillosas como puede ser la cooperación, yo creo que también la moral es una especie de lenguaje en ese sentido. Son, digamos, reglas que se establecen de alguna manera, no porque alguien las imponga, no porque alguien las piense y las establezca, sino porque a fuerza de que las practicamos, ¿no? Y cada vez que la practicamos y vemos que es buena, ¿no? La volvemos a practicar, ¿no? Hasta que resulta que esto se extiende y mucha gente, muchos individuos a nuestro alrededor deciden también imitarnos y acabamos entonces teniendo una comprensión o una moral, digamos, que nos permite hacer ciertas cosas. Si pudiéramos entender un poquito eso, ¿no? Y ver cómo es que
una práctica, una conducta, una idea, un pensamiento se puede establecer como un principio de conducta, como un principio moral, ese sería una ingeniería fantástica. Yo no sé si sea eso posible. Aquí, bienvenida a Arturo. Gracias por acompañarnos, Arturo. Gracias. Esa sería mi reacción a la provocación de Marco. Y bueno, ya dije antes lo del mercado. Yo en esencia, pues sí, reconozco que hay mercados y hay, es decir, que puede ser más o menos difícil la existencia de mercados según los tipos de productos, ¿no? Y lo de exclusividad, ¿no? Pues claro, si tú no puedes, si no puedes asegurar que nadie más se va a poner tu ropa, ¿no? Eso afortunadamente es fácil en términos físicos, ¿no? Pero otras cosas no es tan fácil, ¿no? Si yo no puedo asegurar que alguien más no use mis ideas, pues entonces, ¿cómo lo hago de uso exclusivo? A menos de que invente algo adicional que no está en la naturaleza de las ideas o del producto. Y entonces ahí la cosa se va complicando, ¿no? Y eso nos remite pues a esta libertad de propiedad o este derecho de propiedad del que hablábamos o del que deberíamos estar hablando hoy también, ¿no? Adelante, Arturo. Sí, no, comentar algunas cosas. Yo primero me disculpo porque no he oído las argumentaciones completas y por desgracia no pude estar tampoco la sesión anterior, pero sí reaccionaré yo con algunos comentarios, ¿no? O sea, por ejemplo, este asunto de los bienes, efectivamente, como comentaba Mónica hace un rato, pues los bienes no son solo de un tipo, ¿no? Entonces, cuanto más altos, menos rivales y menos exclusivos. Lo que estamos haciendo ahorita es un bien más interesante que pensar por mí mismo cosas o que ir y leer un libro, ¿no? Y por supuesto es un bien colaborativo y cooperativo. Entonces, cuanto más esenciales para la existencia, hace rato hablaban del aire, ¿no? Eso implica que hay un factor colaborativo en su entidad y en su enriquecimiento incluso. Por una parte. Y por otro, cuando Marco mencionaba hace un rato el asunto de las leyes económicas, ciertamente hay un resabio, una origen, ¿no? Que tiene que ver con el diseño de las cosas y del cómo está hecho el ser humano y el consumo de los recursos que tiene a la mano, pero también hay un factor sociológico importante, ¿no? Y ahí efectivamente, pues ustedes mismos lo mencionaban antes, ¿no? O sea, a la luz de los conflictos militares, de los enfrentamientos religiosos, etcétera, a alguien le viene la idea de decir, oigan, acentuemos este aspecto y no otro, y de alguna manera eso impulsa unas ciertas caracterizaciones del comportamiento económico en rivalidad con otros, es decir, tanto que, como decían hace rato, en la misma universidad y en la misma facultad, hasta donde entendí, alguien puede decir, oiga, me gustaría impulsar el trueque, ¿no? Y eso está bueno, ¿no? Porque además, efectivamente, en el ámbito de una cierta comunidad, eso puede hacer todo el sentido por lo que están viviendo en determinada circunstancia, ¿no? Y sin embargo tener sus límites, ¿no? Entonces, a mí me parece que introduciría un poco de ruido en estos tres sentidos, porque, porque si no creo que nos estamos sobando un poquito nada más el lomo mutuamente y creo que no son temas tan científicamente puros, ¿no? Pruébanos, a ver, ¿cuál va a ser tu provocación? A ver si te sobamos el lomo o no. Mi provocación, no, pues ya las puse en la mesa, ¿no? La primera, bueno, eso, ¿no? Hablar de los bienes comunes. Hablar de los bienes comunes y que cuanto más relevantes me parece, más comunes y más urgentes, sobre todo en este momento, ¿no? O sea, hace rato hablaban de, tenemos un planeta y a mí hay una idea que me ha encantado desde hace algunos meses que se le atribuye a Greta Thunberg, ¿no? Yo no lo leí de ella, pero
creo que hizo discurso con motivo de la Notre Dame y no sé qué. En el fondo creo que era medio crítica ella, ¿no? Pero la verdad es que la figura que creó es maravillosa, ¿no? O sea, estamos frente a un esfuerzo catedralicio. Entonces, salvar al planeta es un esfuerzo catedralicio y está maravilloso porque creo que no se da cuenta ni de lo que dijo. Es decir, nos va a tomar todos los recursos que haya y más, ¿no? Y todo el tiempo que tengamos y más. Y no importa, está bien porque todo esto es para la gloria de Dios, ¿no? Esto era lo que decían los que fabricaban catedrales. Y hoy, pues es igual, es decir, tenemos que, o sea, esto no es que sea prescindible y que no quiera bájese del planeta en la siguiente parada, ¿no? O sea, esto no hay, no hay alternativa, ¿no? Cueste lo que cueste, lo tenemos que lograr. Y claro, podríamos también fracasar porque hay quien ese cueste, pues es su privilegio y podría decir, no, yo no estoy dispuesto a donar nada de lo que de lo que siento o pienso que ya me gané porque soy súper listo, ¿no? Entonces, estos desequilibrios, bueno, también amenazan al sistema mismo del liberalismo, ¿no? Porque pues, hay una, ¿cómo se llama esto? Este, imposibilidad de que los poderosos sean tocados porque los privilegios son enormes, ¿no? Entonces eso sugiere como que a lo mejor supongamos o acéptenme para el argumento nada más, que los principios del liberalismo son los que nos conducen, ¿no? Aunque ya lo habíamos platicado al principio con Marco, ¿no? No hay realmente ninguna sociedad, ningún país que pueda realmente decir que es liberal. A lo mejor se acercan quizás a un ideal de liberalismo, pero así como tampoco hubo una práctica del comunismo, una práctica, un caso realmente exitoso del socialismo, yo creo que tampoco podemos hablar de que haya un caso exitoso del liberalismo. Pero supongamos que sí hubiera, o que por lo menos fuera una aspiración que tenemos. La pregunta sería, si eso nos ha llevado al punto en el que estamos ahora y ya nos dimos cuenta que no nos gusta dónde estamos porque necesitamos esfuerzos catedralicios para salvar al país, al planeta, tenemos que cambiar los principios. ¿Qué hacemos? ¿Qué principios podríamos considerar como razonables para sustituir los del liberalismo? Yo creo que tú quieres hablar, ¿verdad, Luis? Sí, bueno, en primer lugar quería hacerle saber que estaba aquí porque por más señas que hacía, no sabía si estaba dentro o no estaba dentro de esto. Aquí Claro estás. perdón, Aquí estás. qué bueno, y los saludo a todos y también me disculpo, me sucedieron todos los sucesos posibles esta tarde. Tenía que pedir que fueran por mí y se acabó la pila porque estuve usando mucho el teléfono. Entonces me costó trabajo avisar que fueran por mí. En fin, ya estoy aquí. Ya estás aquí. Y bueno, me gusta mucho el curso que ha tomado bueno, pues esta discusión. Y bueno, yo también, no habiendo oído al principio, pero sí un poquito, nada más una pequeña, que ya se mencionó de alguna manera, ya está dicho, pero yo creo que independientemente de estar buscando la manera de cómo salir adelante con este sistema, deberíamos estar paralelamente buscando de qué manera podemos ir cambiando el sistema. Porque, bueno, estamos todos de acuerdo, como vamos, no vamos a ningún lado, no vamos a salir adelante, todos estamos de acuerdo con esto, pero tenemos que encontrar alguna manera de ir solucionando esto. Eh, Hay muchas ideas y yo creo que vale la pena de vez en cuando, sin dejar de que siga toda esta serie de pláticas adelante,
buscar también en qué momento podemos volver a tomar estos temas con ideas que hay pues en libros y esto. Y bueno, yo la vez pasada y en alguna ocasión se trató de que se habla del capitalismo, el liberalismo y el capitalismo liberal, y que pues es algo que no, que realmente no quiere decir nada, porque cada quien entiende una cosa diferente. Yo he estado en sesiones donde había 70 personas y eran dos gremios, eran los obispos y empresarios, y no llegamos a ningún acuerdo, es más, llegamos a menos acuerdos que llegamos. Entonces, Llegaron al acuerdo de más desacuerdos. sí, una cosa terrible, fue un caos, al grado que se pensó en clausurar este tipo de sesiones. Afortunadamente no se hizo y se fue pues encaminando esto. Creo que hay algunas ideas buenas que desgraciadamente no es para que alguien las lleve una persona, se necesita de todo de todo un aparato, y sobre todo un gobierno, por lo menos pues gente que esté convencida y que empiece a funcionar en comunidades de una manera diferente, y porque no va a ser una persona, no va a ser una persona que invente, y lo que se invente tiene que ser algo que de alguna manera sea transformable, que sea que se vaya transformando, que se vaya modificando hacia el bien, que vaya evolucionando. No tenemos en español la palabra que vaya deviniendo mejor, que se vaya transformando en algo mejor, porque esto es lo que creo que necesitamos. Tenemos la costumbre de tener, hay un modelo económico y bueno, pues todos los modelos económicos son limitados porque dicen dónde están los límites, y más allá de esos límites no hay. Sin embargo, mal o bien el capitalismo, sin decir cuál ni cómo, pues ahí va adelante. A ratos muy mal, y sabemos que no nos gusta, pero tenemos que ir encontrando algunos caminos que pues que tengan un futuro como tuvo el capitalismo, que el capitalismo no fue algo que se haya inventado de un día para el otro, ni que se hayan puesto en un laboratorio a pensarlo, sino poco a poco fue evolucionando. De esa manera yo creo que tenemos que empezar a ver qué ideas hay buenas en algunos lugares, que empiezan, que sí den respuesta a algunos de estos cuestionamientos que se están haciendo el día de hoy, de los bienes comunes, cómo se hace que los bienes puedan ser más comunes, cómo se puede hacer que haya cosas que aunque antes era dificilísimo medir el agua, ahora se mide el agua. El aire yo creo que no, pero sí la calidad del aire. Entonces, sí Pero tenemos que ir. ¿no estará el problema y el reto antes de eso? O sea, en Por cómo... supuesto, el reto está desde el principio. Por eso, yo creo que el reto está en eso que puso en primer lugar Marco, ¿no? La idea de cómo es que una idea, un principio, como podría ser el de la libertad, como el que podría ser el de el respeto, no sé, el que ustedes quieran, ¿no? ¿Cómo es que se puede establecer como algo que permee a toda la sociedad, y sobre eso es que podemos empezar a construir otras cosas? Pues que Adelante, son. Arturo. Ah, Perdón. no, No, adelante, primero Luis. tenemos que ir encontrando estos principios. Muchos ya los hay. Lo único que hay es que hay que modificarlos, encontrar de qué otra manera, porque para eso estamos los hombres, para descubrir principios, para hacer principios. Los Nuestra hombres. tarea nuestra tarea es hacer ética. Órale. Me vino me vino a la Arturo. memoria una frase que usaba yo en la mañana en la charla de cuna, y es: las ideas crean ídolos, solo el estupor conoce, de Gregorio Nacianceno, ¿no?
Y entonces, claro, o sea, que solo el que tú conozca tiene que ver con lo que dice Luis ahorita, o sea, de que las cosas nos las vamos encontrando y las vamos tratando de averiguar, de entender, de sorprender su validez conforme la experiencia misma avanza, ¿no? Tanto que ahorita lo decía, ¿no? O sea, Alberto, ¿no? Bueno, ok, el capitalismo está toda madre, pero ya lo que estamos viendo que resulta no está tan como que tan a toda madre, ¿no? Entonces hay algo mal, o sea, claramente hay algo mal. Entonces, cuando hablamos de principios, hablamos de una cosa pues que son muy poquitos seguramente, ¿no? Ya yo no creo que haya en 1000 principios, debe ser, o sea, son muy pocos, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de libertad, ¿no? Pues hablamos de algo que, parece obvio, pero también hay quien lo niega, entonces, no es tan obvio, ¿no? No es tan obvio, sobre todo en una época como la actual, en la cual se discute prácticamente todo y las evidencias están desdibujadas y la gente está muy confundida o estamos muy confundidos, ¿no? Entonces, aquí yo diría, el liberalismo como sistema, bien han dicho ahorita, pues se puede entender de muchos modos, ¿no? Y claro, al usar un autor y un texto y tal, y que nos acote, ayuda a decir, bueno, ¿qué tanto estamos de acuerdo con este ABC que se indica aquí, ¿no? Y aún ahí, yo creo que hay discusión, por lo menos yo a mí mismo no me considero un liberal, y eso creo que podría ser muy interesante en la discusión de este grupo, ¿no? Eh, pero por lo mismo me parece también importante que tratemos de avanzar hacia las cosas, hacia la realidad, hacia los hechos, y ahí tratar digamos, de discutir qué realmente nos anima, porque yo creo que ahí, sobre todo, si los empresarios eran de la gente a la que Luis acompañó, creo que esos obispos y esos empresarios hubieran podido llegar a muchos acuerdos. Pero claro, estamos amarrados, aferrados a ciertos preconceptos, ¿no? Y entonces dice, usted dijo esto, no, no, yo no quise decir eso, sí, lo dijo y está mal, ¿no? Entonces, wow, ahí acabamos muy confundidos, ¿no? Y lo menciono un poco también por los continuos diálogos que he tenido sobre distintos temas con Alberto, a quien aprecio muchísimo y sé de su decencia, y sin embargo, cada vez que hablamos pareciera que no estamos de acuerdo en nada, ¿no? Cuando, por otro lado, podemos compartir una tarde, ¿no? Viendo la tele o estando juntos y echándonos unas cheves o lo que sea, con total autonomía, pero también con total comunidad o comunionalidad, ¿no? Entonces, quiere decir que estamos en dos rings al mismo tiempo, ¿no? Así es. Adelante, Marco quiere hablar. Gracias. A ver, entonces ahora bajo la mano. Bueno, a ver, quisiera reaccionar como de manera puntual a 2 o 3 cosas y luego decir una cosa nueva. Uno, que el liberalismo, desde mi punto de vista, no es un sistema, Así es. ni es una ideología, es un conjunto de principios que no configuran una ideología que pretenda ser completa, total, excluyente, ¿no? Y eso me parece importante decirlo, porque entonces se configura más, por ejemplo, como un programa de investigación basado en ciertos principios, ¿no? Entonces no tenemos las respuestas, pero con base en ciertos principios tratamos de encontrarlas, ¿no? Y luego, yo creo que a veces nos confundimos un poco en el tema de si cuánto mercado y cuánto Estado. Yo creo que sería más claro decir cuánta libertad, o sea, cuánto apostamos a la libertad, a la libre interacción de la gente que genere órdenes espontáneos y evolutivos, y cuánto apostamos a la coacción. ¿Es la solución vía libertad o la solución vía coacción? Y la prevención, el liberalismo no plantea que no haya un recurso a la coacción, sino que este recurso sea el mínimo, porque tiene inconvenientes, porque tiene costos, porque tiene, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento.
Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que las fallas del mercado, cosa que la dejo entre paréntesis, porque todos y cada uno de esos elementos que mencionó Mónica tienen una contestación, que aquí no es el lugar para Así hacerlo. es. Tiene una contestación, ¿no? Cuando hablamos de eso, pareciera como que hablamos así como de entelequias de el estado del mercado, como que las personalizamos, ¿no? Como si fueran entes, y no, nada más es o apelamos a la libertad o apelamos a la coacción. Y la coacción, o sea, digamos que la intervención coactiva del Estado tiene fallas también. Tiene fallas graves que explora, por ejemplo, la escuela del public choice. Entonces dice cuáles son las fallas inevitables del recurso a la coacción vía el Estado, ¿no? Eso lo tenemos que entender. Y lo nuevo que quiero poner sobre la mesa es que hay una noción que me parece equivocada de que, digamos que vamos hacia atrás, no vamos retrocediendo, que antes éramos muy felices y teníamos muchos recursos y no habíamos alterado el planeta, y vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y lo vamos a destruir. A mí me parece que esa noción es equivocada, ¿no? Primero, el ser humano, desde su nacimiento histórico, incluso desde la historia de cada uno de nosotros, tiene una pobreza original. O sea, el ser humano nace pobre, ¿sí? Y solo haciendo algo logra dejar de ser pobre. O sea, lo natural y lo originario es la pobreza. Y lo que nos permite salir de la pobreza es la acción humana. La aportación de Adam Smith, por ejemplo, fue decir que la riqueza de las naciones que él empezaba a advertir en aquel momento inicial del despegue gigantesco de la economía liberal capitalista, él perspicazmente lo notó y dijo, ¿por qué hay países que son ricos, ¿no? Entonces dijo, él concluyó por la división del trabajo, o sea, por la división del trabajo que implica una especialización y por el comercio, ¿no? Entonces no es lo mismo Robinson Crusoe perdido ahí en su isla, que es inmensamente pobre, ¿no? Que la gente de Lost, que se pierden, pero un grupo, y entonces pueden dividirse el trabajo, pueden especializarse y pueden ser menos pobres que Robinson Crusoe, ¿no? Y entonces ahí voy a meter la última idea para no apoderarme del micrófono, que es sumamente provocadora, es en el momento presente tenemos la mayor, digamos, la mayor, somos la sociedad humana más rica de toda la historia, ¿sí? Eh, no a pesar de que somos 8,000 millones de personas, sino debido a que somos 8,000 millones de personas. Por esto de la división del trabajo y la especialización. Entonces, a medida que somos más personas en el planeta, nuestro potencial de ser más ricos es mayor, no es menor, ¿no? Entonces, cuando se dice de manera totalmente gratuita que 8,000 millones de personas es demasiado, pues yo digo de manera igualmente gratuita, pues que es muy poquito, ¿no? O sea, pues yo voy volando en los aviones y veo que en la gran mayoría del trayecto el planeta está vacío, ¿no? Y solamente estamos concentrados ahí en unos cuantos lugares. Entonces, pero esta noción de que los 8,000 millones de personas son bocas que alimentar, son exclusivamente bocas que alimentar, yo digo no, son mentes creativas que generan riqueza, ¿no? Entonces, pues hay una serie de ideas dispersas y provocadoras, lo reconozco. Eso es todo. Muchas gracias. A mí me parece que la provocación está muy interesante, muy interesante. Adelante, Arturo. Sí, no, solo comentar, me gusta mucho esto que ha dicho Marco ahorita y agregaría solamente que la coacción no proviene solo de los gobiernos. Ojalá proviniese solo de los gobiernos. Y entonces ya sabríamos contra quién pelearnos. Pero claramente la rivalidad de las grandes fortunas o de los grandes conglomerados ideológicos o de otros lados generan también coacciones, no solo en términos de adquisición o de comercio de bienes,
sino de otras muchas categorías. Y esto es tremendo, ¿no? Y me encanta el enfoque de la valorización de los sujetos humanos como fuente de soluciones y no solo como fuente de problemas, ¿no? Y lo llevo al microcosmos de mi familia. Algunos de ustedes saben que tenemos 7 hijos. Y normalmente me hacían 2 comentarios, ¿no? Una es, oye, pues serás rico. Y dice, no, es que era. Pero al mismo tiempo no es verdad. Es cierto que todos los días es fiesta y todos los días es batalla, ¿no? Y eso hace muy interesante el todo, ¿no? El resultado final es sumamente intenso y humanamente enriquecido. Entonces, a mí me parece maravilloso, incluso ahora que 5 de ellos ya no viven en casa, ¿no? Porque estoy recibiendo llamadas, mails, chats, etcétera, en donde, oye papá, oye papá, oye papá. Entonces, no es exclusivamente con los chiquitos o con los que no pueden, digamos, entre comillas, valerse por ellos mismos, ¿no? Incluso ellos son fuente de gran riqueza para todos los demás, ¿no? Y no solo de solicitud. Entonces, eso me parece de la mayor importancia. Buenísimo. Pues sí, yo diría, regresando un poco a lo de Marco, eh, tu idea era esta del, eh, ¿cuál de todas las ideas era la que yo quería reaccionar? Eh, Tú tenías ahí eh, ¿Qué edad dices que tienes en el futuro? no, pues 64. 64 y tengo locura rampante, Igualito que yo. ¿no? Pero yo regreso a la parte de estas ideas básicas, ¿no? Que son las que dan lugar al resto, ¿no? Son ideas, si yo lo entendí, ya creo que ya lo tengo. Si es correcto lo que estábamos pensando, lo que estabas diciendo, Marco, entonces yo diría, eh, desarrollamos como especie, como humanos, como sociedad, desarrollamos ideas para dejar de matarnos, para resolver conflictos de una manera diferente, ¿no? A través de un orden político y que eso nos permitiera dejar de estarnos matando los unos a los otros y en todo caso poder cooperar y construir cosas más grandes, ¿no? La capacidad de construir catedrales o pirámides en realidad pues viene de ese orden político que nos empezamos a dar pues probablemente pronto en la historia, o a lo mejor no tan pronto, a lo mejor nos tardaron muchos siglos o milenios antes de llegar a la capacidad de darnos este orden y poder cooperar de una manera más ordenada y sin matarnos, ¿no? Ahora, a partir de eso, mi pregunta sigue siendo, eh, ¿podemos cambiar esas ideas básicas? Concretamente tú dijiste es la libertad, pero como ya te lo dije al principio mucho, muy al principio, es el respeto, la idea de respetar la libertad de los demás, porque lo que necesitamos es que no solamente yo me sienta libre o que tú respetes mi libertad. Lo que necesitamos es que todos estemos de acuerdo, que hablemos este lenguaje de respeto a la libertad de los demás. ¿Y hasta dónde podemos ir con eso, no? O sea, si nos pusiéramos a hacer un ejercicio ahorita mismo de llevar al absurdo las cosas a donde nos puede llevar pues, respeto irrestricto a la libertad de los demás. A lo mejor la conclusión es, bueno, pues es este mundo, ¿no? Pero que este mundo también puede ser que esté caminando, a pesar de ese respeto a la libertad, a algún desfiladero que no nos gustaría mucho, ¿no? Porque ciertamente los 8,000 millones de personas pueden ser un potencial enorme de creatividad, de producción, pero ¿qué podemos hacer para que ese potencial realmente se concrete?
Y sobre todo, no a través de obligarlos de alguna manera, sino a través de respetar su libertad. ¿Se puede o no se puede? ¿Funciona o no funciona? ¿O necesitamos una idea diferente y decir, ¿sabes qué? Lo de la libertad ya llegó a su límite, ahora lo que necesitamos es algo que no es libertad, y menos el respeto a la libertad. Entonces Es necesitamos hacer... coacción. ¿Mm? Es coacción. O sea, Es ¿necesitamos coacción. coacción? ¿Necesitamos Necesitamos, coacción? necesitamos a alguien, ¿no? Necesitamos un super AMLO a nivel global que venga y nos diga por dónde van las cosas. ¿Es así o no? Pues, Adelante. a mí sí. Arturo quiere... A Luis, A ver, ¿quién no, quiere? Arturo, adelante, adelante. No, primero estaba Luis, ¿no? No, Luis pues está que aplaudiendo. sí. Bueno, yo trataré de decirlo de la manera más corta posible, muy difícil para mi existencia, pero trataré de decirlo. Bueno, en primer lugar, eso de la libertad y la libertad de coacción, yo creo que es normal. Ninguna persona es lo perfecta para poder limitar su propia libertad. Eh, Siempre tiene que haber coacción y yo creo que el hecho de que haya coacción es la forma como se le da curso a la libertad, que nunca es absoluta. Es por medio de una coacción bien llevada, por decir de alguna manera responsable y todo esto que logramos llevar, logramos ejercer la libertad en su forma adecuada. El respeto, por supuesto, es el primer, yo creo que es el primer principio que debemos de tener, el primer principio, valor. Y bueno, pues ahí estamos incluyendo el respeto a la persona, que debe de ser el primero, la primera forma como se puede ver el respeto, pero finalmente el respeto lleva implícito esto. Y tenemos que ir, yo creo que tenemos que ir viendo cada vez más cómo eh, eh, cómo son más vivibles y ejercitables estos principios. Sí debe de haber una manera, y esto lo debemos de tratar de buscar pensando fuera de la caja. Y no necesariamente con pensamientos que se nos ocurran o que inventemos en el momento, sino es pensamientos que ya existen, pero que no los usamos porque los vemos como muy fuera de lo que nos corresponde. En su momento ya haré propuesta al respecto, pero creo que, y eso me di cuenta en las dos ocasiones pasadas, en que en la discusión sí me salí de la canasta. Pero mientras esté esta discusión tenemos que estar dentro de la canasta para poder entender esta parte, y posteriormente, si una vez llegue otra parte con otros principios que nos permitan ver con mayor claridad, porque no se trata de que sean otros principios, se trata simplemente de ver que las cosas tienen una realidad, y la realidad que vemos y percibimos no necesariamente es la realidad que está detrás. Entonces, bueno, por lo pronto, cosas que sí nos van sirviendo, y yo creo que de esa otra forma de pensar no podemos utilizar más que lo que sí entendemos que cabe dentro de nuestra realidad, pero sí, de alguna manera tenemos que ir siendo cada vez más valientes para hacer las cosas más como se debe. Y con esto me refiero a un ejemplo muy claro donde se ve que la valentía, el valor, hace que las cosas sucedan, por ejemplo, con la colaboración. Yo estoy convencido, y eso ya lo podemos en alguna ocasión mencionar, lo que tiene de positivo la competencia y lo que tiene de positivo la colaboración.
Y yo creo que la colaboración tiene muchas más ventajas. Y bueno, pues esto necesitaríamos un poquito ver la competencia. Sí, sí sirve, pero la competencia no sirve como la manera como se considera en el capitalismo, como único árbitro para hacer esto, sino al revés. Nos tenemos que dar cuenta realmente el papel que desempeña la competencia en la naturaleza. La competencia es el mejor medio de excluir. La exclusión perfecta viene por medio de la competencia. Entonces, no que no se debe usar la competencia, pero tampoco la tenemos que usar como algo, como un bien necesario. Yo diría que casi, de manera muy personal, es un mal necesario. Pero también hay una especie de eh, eh, reflexión que tenemos que ver respecto a la colaboración. La colaboración es lo que ha hecho, y eso bueno, es una reflexión que una persona me dijo, este universo, este mundo está hecho por colaboración. Y colaboración no nada más a partir de que existe el hombre. Hay muchas cosas, muchos otros fenómenos que han ido colaborando hacia adelante mediante hechos que se pueden decir se van dando positivamente. Entonces, pues cada día yo creo que nos vamos a dar cuenta que la colaboración es la mejor manera de hacer y tenemos que buscar cómo hay mayor atractivo, mayor atracción, mayor forma de llevar a cabo las cosas colaborando y no necesariamente compitiendo. Se requiere competir, bueno, hay que ver, pero hay que buscar cómo cada vez lo hacemos menos y lo hacemos más colaborando. La colaboración pues es algo que realmente creo que no lo hemos descubierto bien a bien. Y bueno, estos son algunos de los pensamientos que he estado también haciendo para poder ver de qué manera salimos adelante más rápido, y es dándole a la competencia su lugar, pero no un lugar de su trono, sino simplemente un lugar, y dándole, entronizando a la colaboración o cooperación. Que bueno, si somos estrictos son dos cosas diferentes, pero para el caso yo creo que podríamos usar la misma. Entonces el respeto, la colaboración y la competencia, perdón, la confianza, la generación de confianza para poder colaborar. Sin confianza no hay colaboración, con confianza se colabora. La competencia genera más desconfianza. Entonces, yo creo que el destino humano está más apuntado a generar confianza, mayor confianza, y mediante la confianza mayor colaboración. Les voy a poner un relojito. Yo ya, apágamelo porque ya no voy a volver a ver. Aquí se lo pongo a Arturo para empezar. Dale. Bueno, yo digo un par de cosas que me vienen a la mente ahorita. La primera es que en este taller de liberalismo, como lo plantea Marco, ahí sí me adscribo, es decir, como un ejercicio de investigación. Visto así, el liberalismo es sumamente atractivo, me encanta la idea. Luego, segundo... Como objeto de estudio. No, como ámbito de averiguación, ¿no? Por eso, como objeto de estudio. Como ámbito de averiguación. Está bien, adelante. Segundo, después hay un enlace a una traducción de un artículo sobre competencia y cooperación, y además, visto que aquí hay algunos que hablan alemán, pueden ir a buscar la versión original. Entonces, ahí está. Tercero, yo diría sobre el asunto de la libertad y la coacción, me vinieron un par de ideas. Una es que la libertad, como decía ahorita bien Luis, no se ejerce en el vacío ni en absoluto, ¿no? Entonces tiene que haber un sustrato de mínimas condiciones, incluso físicas, ¿no? Alimentación,
respiración, o sea, la gente esté medianamente sana para ejecutar sus decisiones, que eso hay que procurarlo porque no es verdad para la mayor parte de la humanidad y en la mayor parte del tiempo. Y la segunda, el hecho de que esto que Luis llamaba coacción, yo no estoy tan seguro que fuera el término adecuado. Es decir, Así es. para impulsar la libertad hay que hacer un algo, ¿no? O sea, no es nada más que, ánimo muchacho, edúcate, ¿no? Sino hay que darle una provocación, como has dicho tú bien, Alberto, que esto lo experimentamos otra vez en la relación con los hijos o con los amigos o con la pareja, ¿no? Entonces, que efectivamente la libertad necesita un asidero que tiene que ver con la intuición de lo bueno, con la intuición de lo que me conviene, con la intuición de lo que me realiza. Y creo que aquí es una parte muy importante que los populismos han aprendido a usar, creo yo, como nadie más, pero que las demás opciones rivales, aquí sí, ideológicamente, deberíamos, ¿no? Porque yo, si no me adscribo al liberalismo, menos al populismo, ¿no? Deberíamos de aprender a que esa es una gran herramienta y cómo hacerlo sin engañar, es decir, cómo llamar la atención sin que esto resulte en un menos, en un demérito de aquellos a los que logramos atraer, ¿no? Bueno, yo diría back to the basics. Ahora, igual continuamos un poquito la presentación que hiciste y todos los que estuvieron en lo de cuna, que me pareció muy buen ejercicio también ese. Eh, eh, yo creo que yo les puse ahí una pregunta, ¿no? ¿Qué nos pueden decir de adulting, ¿no? Un concepto inglés, ¿no? No sé cuál podría ser una traducción de eso al español. Pero sí me queda muy claro que todos tenemos, y nos la pasamos de figurillas, para pasar de esa etapa de bebé, infante, niño, adolescente, al adulto, incluidos una serie de temores, ¿no? Y nos da mucho miedo. Mónica, seguramente tú lo ves con la gente en la universidad, ¿no? Esos están precisamente en ese punto en donde de repente empiezan a venírseles responsabilidades, ¿no? Que todavía dicen, es que yo todavía no me siento como que con el ánimo y la capacidad de asumir estas responsabilidades, ¿no? Y eso, quizás hasta una crítica para lo de cuna podría, o no crítica, pero una perspectiva para eso podría ser, oigan, a lo mejor tendríamos que dejar de ver el proceso de formación del niño desde la perspectiva del adulto, porque los adultos la podemos tener muy cómodo. Yo lo resumo así. Desde que soy adulto, Santa Claus me trae lo que pido. No hay error, ¿no? De niño nunca pasó, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve este proceso desde el niño? Y para nuestros fines aquí yo creo que es súper relevante porque de lo que se trata es precisamente de formar individuos que sean capaces, lo comentaba con Marco, que sean capaces de hacer su plan de vida, ¿no? Y es el que tenemos que respetar, por supuesto, en primer lugar los papás, pero en segundo lugar toda la sociedad y toda la humanidad, si es que queremos podernos llamar liberales. ¿Queremos cambiar eso? No, cambiar no, sumarle algo sí. Sumar puede ser. Ahora, y eso me regresa al origen de las ideas del liberalismo. Si probablemente no sé cómo sería padrísimo poder entender cómo fue que esta idea de respetar irrestrictamente el plan de vida de todos los demás, ¿no? Se estableció finalmente como alguien pudo, lo que sabemos es que alguien lo pudo poner en esos términos, lo escribió y hoy lo podemos repetir. Pero cómo llegaron a esa idea y cómo es que eventualmente eso realmente es lo que está pasando, por lo menos en una parte importante de la humanidad, de la sociedad. Porque debe haber sido, como lo decía Marco, como los idiomas, alguien lo empezó a practicar y los demás lo empezaron a practicar y entonces ese respeto se empezó a extender. Si pudiéramos entender esa
digamos, esa génesis de cómo una idea, cómo un principio enraiza en una sociedad, cómo se establece como norma y cómo puede entonces definir las cosas. En esa historia yo me la podría imaginar un poquito así, ¿no? Oye, tienes ahí un grupo en donde la gente a la menor provocación se mata, ¿no? Porque le quitan estas pulgas, ¿no? Entonces alguien empieza a decir, oiga, espérate, dejemos de matarnos, ¿no? ¿Por qué no empiezas yo empiezo a respetar, alguien tuvo que haber empezado a respetar tu vida, ¿no? Haz lo que tú quieras con tu vida y tú déjame a mí hacer lo que yo quiero hacer con la mía, ¿no? Y empezar este diálogo de principios, digamos, este diálogo, esta conversación de valores, de principios. Si pudiéramos entender esa ingeniería o hacer una ingeniería de eso. Bueno, eso ya sabemos que no, pero algún ¿Por qué no? sistema, alguna forma ¿Por qué de, no? de incentivos, simplemente ir haciendo pequeñas comunidades con incentivos que lleven, que hagan que la gente quiera hacer. ¿Está bien? Es una idea. Sí, Necesitamos ir a hacer una nuestra idea, comuna. pero a partir de muchas ideas ya se A ver, Hacemos genera. yo nuestra introduciría comuna con algunos otras ideas. elementos de tipo histórico, ¿no? O sea, tú dices, ¿cuándo dejamos de querer matarnos, no? Y bueno, Claro. se acuerda Uy, de Hammurabi y la ley del talión, ¿no? Marco levantó la mano. Ah, perdón, yo no lo levanté. Va. y yo la No, bajé. no, que siga Arturo, que termine. Sigue, Arturo. Le agradezco, ¿no? Entonces, bueno, este es un principio que corre en la humanidad históricamente muy claro, ¿no? Y luego está la introducción del judaísmo y la tradición judeocristiana que innova, ¿no? Porque tienes que amar al enemigo. O sea, esto no estaba tan inscrito en la intuición humana, ¿no? Entonces, esto mete toda una innovación. Y luego hablando de lo que decían ahorita de las pequeñas comunidades, pues también históricamente se dio, se llamaban monasterios, ¿no? Entonces, se renueva y se dedican, dicen, ¿por qué la Edad Media duró 10 siglos? Pues, ¿qué estaban haciendo? Bueno, pues creando las naciones, o sea, no es tan fácil, ¿no? Entonces, creando Europa, creando la modernidad, o sea, eso toma tiempo. Entonces, creo que todo eso lo debemos de valorar porque está allí y está perfectamente, bueno, no perfectamente, pero muy documentado creo que lo que nos falta es capacidad de comprensión de lo que fue sucediendo. Entonces, me parece que tenemos que reproducir estas cosas y luego ver si avanzamos a donde tú dices, Alberto, porque en ese estatuto que manifestaste antes, yo no estoy de acuerdo. Es decir, yo hago lo que yo quiero con mi vida y entonces te dejo hacer lo que quieres. Yo no creo que esa sea la amistad. Creo que la Así es. amistad social implica, oye, te estoy viendo hacer algo que quieres hacer con tu vida y no estoy de acuerdo y te lo digo porque tenemos que corregirnos, ¿no? Eso se vale. Eso se vale. ¿No? Sí. Bueno, y entonces ya es otro principio, ¿no? Y Así yo lo... es. Yo digo que es el mismo principio, ¿no? Pero bueno, 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 está bien, ¿no? Pero es un principio de amistad social, ha dicho el Papa Francisco, ¿no? Si en la amistad social está exigida esta corrección mutua en donde no quiero que me dejen hacer lo que me dé la gana con mi vida, ¿no? Y para eso recurro a una comunidad que me indica, que me molesta, ¿no? Porque además me dice, Arturo, estás mal, o sea, estoy pensando ahorita en mi vieja, ¿no? Y entonces yo digo, no, la que está mal eres tú. Y luego digo, está bien ya, como tú digas. sí, mi amor. Sí, mi amor, ¿no? Y este es realmente el juego más profundo de la amorosidad en la pareja y de la relación que existe en la familia y luego en el vecindario, en la escuela, en la universidad, en fin, en el grupo de amigos, de vecinos, ¿no? Entonces, me parece importante recuperarlo. A lo mejor el principio activo era tan sencillo, yo respeto tu plan de vida y veo que es bueno, ¿no? Y el otro respeta mi plan de vida y ve que es bueno, y entonces se empieza a multiplicar. No sé, Marco. Así, a ver, respecto de lo que dice Arturo, con lo que estoy de acuerdo, pero yo creo que no hay que confundir la corrección fraterna con el uso de la coacción
para que el plan de vida del otro sea como yo quiero. Esa es una gran diferencia. Yo puedo hacer una corrección fraterna y decirle, yo creo que te estás equivocando por tal y cual razón, que no es lo mismo que lo que sucedía cuando nació el pensamiento liberal en la Escuela de Salamanca, que había guerras religiosas. Te mato porque tú estás mal y yo estoy bien. Entonces, eso es algo totalmente inadmisible. Pues es lo que hacen los gringos. Perdón. Sí, yo como cosecha me llevo una cosa que nació de lo que dijo Luis, y que es la relación que hay entre la competencia y la cooperación. Yo creo que la competencia siempre implica cooperación, porque en el mundo moderno no competimos solos, competimos en el ámbito de empresas. Y luego nuestros proveedores, pues cooperamos con ellos, ¿verdad? Y nuestros proveedores pueden ser de múltiples países y ni siquiera los conocemos y cooperamos con ellos. Competimos contra otro sistema, ¿no? Entonces yo creo que la competencia efectivamente puede tener una dimensión viciosa, pero podemos, digamos, buscar que esa expresión sea una expresión virtuosa. Entonces, por ejemplo, también hay colaboraciones, Luis, que son viciosas. Ahí tienes la Claro, mafia. no, no. Ahí tienes la mafia, ¿no? Entonces, ahí tienes al gobierno con todos los empresarios que forman parte de su ecosistema, a los que les da concesiones. Eso es Sí, cooperación, no, ¿no? Pero es una cooperación perniciosa. Es una así es. cooperación que genera resultados negativos. Entonces, digamos que la cooperación, la competencia no es intrínseca, o sea, a mí me parece que es intrínsecamente buena, pero se puede pervertir. Y la colaboración me parece intrínsecamente buena, pero se puede perder. Igual, o sea, hay maneras de que las dos cosas sucedan y tenemos que tener la prudencia, que es una virtud, ¿no? Para poder encauzarlas por el camino positivo. Y finalmente, que el capitalismo ha llegado a producir la mayor prosperidad de la humanidad, no por sus vicios, que seguramente los tendrá, sino por sus virtudes. O sea, porque el capitalismo implica capacidad de renunciar al consumo, a pesar de lo que piensan muchos. Si no hay ahorro, no hay capitalismo. Entonces, la gente tiene que tener la capacidad de posponer o renunciar a su consumo para generar ahorro, y luego tiene que tener la audacia, la valentía, la tolerancia al riesgo para invertir en cosas que tienen un resultado incierto. Tomar riesgos. ¿Sí? Entonces, hay por ahí un autor que es polémico, pero es un autor que hizo 3 libros, o sea, una obra de 3 tomos, que se llama Las virtudes burguesas. Entonces es muy interesante, porque va haciendo un recorrido histórico, ¿no? Y dice, bueno, pues esa tesis, ¿no? Si el capitalismo ha producido resultados positivos, no es gracias a sus vicios, sino gracias a sus virtudes, ¿no? Y entonces es punto para pensar. Buenísimo, perdón, se me fue a mí el Sí, tiempo. no, ya vi. Ciertamente ya estamos súper en tiempos extras, pero si quieren terminamos una ronda de cosecha, alguien que quiera. Yo ya dije mi Tú cosecha. ya dijiste la tuya, es correcto, Marco. No sé, Arturo, Mónica, Luis, Alonso, ¿por qué no? ¿Alguien más quiere hacer? O le Yo, cortamos ya aquí nomás. pues Bueno, yo creo que propusimos y cosechamos, volvimos a sembrar. Yo espero que ahí es donde ya hemos quedado, en haber vuelto a sembrar para poder pensar cómo se desarrolla todo esto y ver quizá también algunas cosas cómo nacieron en alguna otra ocasión, que ya se dará la oportunidad de, viendo todos estos principios del liberalismo, va a haber oportunidad de hablar de temas que son recurrentes. bueno, Entonces yo creo que nos quedamos con nos quedamos con la recosecha y la volver a plantar. bueno, pues entonces yo creo que aquí le cortamos porque a menos de que alguien quiera todavía comentar algo innecesariamente.
porque si no, ya el tiempo se nos fue. Si no, no duerme. ¿No? Bueno, muchas gracias, perdón por el lapsus con el tiempo y pues nos vemos dentro de 15 días. Muchas Sí. gracias a todos, que pasen una muy buena noche. Igual, Igualmente, se buenas puso bueno, noches. así que